Hola, somos Ale Robelo y Monse Pérez y hoy vamos a estar hablando del ciclo reproductor femenino. Es la regulación hormonal del ciclo reproductor femenino, proceso mediante el cual el cuerpo de la mujer prepara para un posible embarazo. Engloba una serie de cambios dirigidos a desarrollar los óvulos y preparar el organismo para favorecer la implantación del óvulo fecundado. Se trata de un ciclo complejo regulado en tres hormonas secretadas a distintos niveles. Bueno, este es el ciclo menstrual. Se supone que debe durar 28 días. Y el ciclo ovárico menstrual está regulado por la interacción de las hormonas producidas por el eje hipotálamo, hipófisis, gonada. Son 5 las hormonas principales que participan en este proceso: GnRH, FSH, LH, estradiol y progesterona. A lo largo del ciclo se producen una serie de cambios en los niveles de gonadotropinas y hormonas ováricas. Cada hormona tiene una función diferente. Bueno, existen varias aplicaciones. Una de ellas es Clue, que como pueden ver, este es un ciclo menstrual y te ayuda a ver tu fase de fertilidad, tu periodo, cuánto dura, cuánto te vuelve a bajar, tus síndromes premenstruales y así. La FSH realiza el reclutamiento y crecimiento de los folículos ováricos, así como la selección del folículo dominante. Actúa sobre las células de la glandulosa y tiene una vida media de 4 horas. La LH actúa sobre las células intersticiales y estomacales, de manera que induce la producción del esteroides y desencadena la ovulación. Tiene una vida media de media hora. Los esteroides sintetizados por acción de las gonadotropinas son estradiol y progesterona. Se producen a nivel de los folículos y el cuerpo lúteo. La regulación del ciclo. Durante la primera semana comienza un reclutamiento de la cohorte de folículos. La FSH en esta primera semana aumenta de manera gradual. Los folículos van creciendo a la vez que van aumentando el número de receptores en las granulosas para esta hormona. Igual ocurre para los receptores de la LH a nivel de las células de la teca. Los folículos en este momento producen estradiol en pequeñas cantidades. En la segunda semana, todos los folículos de la cohorte siguen creciendo. Los receptores de la FSH de la glandulosa incrementan de manera que la granulosa sigue transformando los andrógenos en estradiol, dando lugar a un aumento considerable de este. Este incremento produce un feedback negativo sobre la FSH que disminuye considerablemente. De este modo se selecciona el folículo dominante. Los demás folículos irán degenerados por el proceso denominado atresia. Una vez seleccionado el folículo dominante, la concentración del estradiol sigue aumentando de manera que se produce un pico 72 horas antes de la ovulación. Esta alta concentración de estradiol produce un feedback positivo que da lugar a que se produzca una mayor producción de FSH y LH, dando lugar a un pico de ambas hormonas. 36 horas después del pico de LH tiene lugar la ruptura del folículo de Graf, liberando el ovocito y dando lugar a la ovulación. Una vez producida la ovulación, las células de la granulosa se organizan formando una nueva glándula en el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo seguirá caminos diferentes en función de si se produce o no fecundación, a la vez que se van produciendo las etapas ováricas. El endometrio sufre cambios cíclicos de espesor y de textura relacionados con los niveles de estrógenos y progesterona. Los cambios cíclicos del endometrio durante el ciclo menstrual
dan lugar a varias fases: folicular, ovulatoria y menstrual. Estas etapas se desarrollan de forma continua, de manera que no hay ningún cambio brusco entre ellas. Para resumir más la fase del ciclo, he realizado este video. La fase folicular es el primer día del ciclo, es el primer día de la menstruación y por tanto el día que empieza la fase folicular. En esta fase se desarrolla el folículo 1, desde la fase primordial hasta el preovulatorio. Los folículos primordiales están constituidos por ovocitos inmaduros que deben acabar todavía la formación del óvulo. La hormona folicoestimulante o FSH aumenta ligeramente en la primera mitad de esta fase, estimulando a varios folículos primordiales. De estos folículos primordiales, uno es el destinado a ovular y el resto sufrirá un proceso de atresia. El folículo primordial seleccionado crecerá y se desarrollará. Las células del folículo producen estrógenos, que tendrán su pico máximo unos días antes de la ovulación. Después de este pico de estrógenos se produce uno de hormona luteinizante o LH y de FSH. Estos picos hormonales desencadenan la ovulación. Luego tenemos a la fase ovulatoria. Durante la fase ovulatoria el folículo crece aceleradamente y se produce la rotura folicular con la salida del ovocito que ha completado la primera división de la meiosis. La segunda división se produce solo si es fecundado por un espermatozoide. El ovocito es atraído por las trompas de falopio y transportado en su interior hacia el útero. Luego la fase menstrual. Durante la fase lútea y una vez expulsado el ovocito se producen una serie de cambios en el folículo tanto desde el punto de vista morfológico como endocrino. Las células que quedan en ese folículo cambian y forman el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, que se mantendrá unos 14 días en ausencia de embarazo. Se producen allí la progesterona y los estrógenos. La progesterona es la responsable del aumento de temperatura en la fase lútea, parámetro muy utilizado en controles de ovulación. Si se ha producido la fecundación de la HCG, mantiene el cuerpo lúteo hasta que la placenta y el feto es capaz de mantenerse endocrinológicamente. Si no se ha producido la fecundación a los 14 días aproximadamente desde la ovulación, se produce la menstruación por la disminución de los niveles de progesterona y estrógenos y se inicia un nuevo ciclo. Muchas gracias por su atención y espero que se lleven a casa una muy buena información.